las tapas de todos los diarios, debería estarlo al menos hasta que se encamine una solución a esta situación. Días pasados, la UCALP presentó un informe que tiene que ver sobre las personas que viven en asentamientos en nuestra ciudad, en el Gran La Plata. Para charlar un poco de todo esto, tenemos en línea a Bernardo Paulo. Él es director de Relaciones Institucionales del Observatorio de la Universidad Católica de La Plata. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Buen día. Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. Buen día, Vero, Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Sí, preocupados estamos en realidad. Leímos el informe de la UCALP y viste que todo esto se sabe, pero hasta que uno no lo pone en números y lo puede visibilizar en personas, por ahí no se hace tan tangible. Más de 202.600 personas viven en asentamientos en la ciudad de La Plata y de esas 202.600 personas, 68.800 son niños y niñas. ¿Esto es así? Correcto, estamos hablando del Gran La Plata, Berisso, Ensenada y La Plata. Entre los tres, lo que conforman el aglomerado Gran La Plata, son más de 200.000 personas que viven en 261 asentamientos. Y es clave lo que vos dijiste al principio, es fundamental que esto se sepa, que se ponga sobre la mesa, que nosotros venimos trabajando con esto desde 2017, en 2017 con la jornada de los pobres que encabeza el Papa Francisco. La universidad tomó una decisión fundamental. Primero la investigación y más universidad en el barrio, y a partir de ahí empezamos a recorrer todos los asentamientos, y ya tenemos como si fuese una película, un crecimiento de 4 años de qué está pasando en el Gran La Plata. Bueno, terminamos el relevamiento el año pasado y arrojó estos resultados. Más de 200.000 personas viviendo en asentamientos, 261 asentamientos, y una situación estructural difícil, compleja, que se sigue profundizando. Sí, me imagino además, después de haber atravesado 2 años de pandemia, aún más todavía, porque si había alguna posibilidad de que se realizara alguna obra pública, esto no sucedió con los 2 años de pandemia, y habría que ver si hay proyectos de hacerlo estaba en algún momento en alguno de estos 200 asentamientos. Estaba leyendo los datos que ustedes relevaron, que me dice 9 de cada 10 asentamientos no tienen cordón cuneta y 9 de cada 10 no tienen bocas de desagüe, 9 de cada 10 no tienen cloacas. Estamos en el Sí, año 2022, niños, y estamos hablando de 68.800 niños y niñas. Eso es... sí. me duele el corazón, Bernardo. Es clave. Primero, nosotros este año hicimos un indicador más vinculado al urbanístico, a lo que tiene que ver con la planificación de la ciudad, una ciudad que nació organizada, que nació planificada y que hoy claramente está atravesando un problema muy complejo. Estamos viendo asentamientos alejados del centro y alejados, por lo tanto, de los servicios básicos, agua, luz, cloaca, conectan la ladera y tienen que desenchufar otro electrodoméstico. Estamos viendo una situación en materia de accesibilidad, de cercanía a los basurales. El tema de cloacas, 9 de cada 10 no tienen cloacas. Ahora, esto nuevo no es nuevo. El primer asentamiento fue de 1950. Cuando vos mirás cuándo explotaron los asentamientos fue en la década del 90. Se profundiza con la crisis del 2001. Y ahora, obviamente, la pandemia, como vos bien contabas, da un panorama mucho más complejo. Se perdió la changa, aumentó la informalidad, se desvincularon los chicos del sistema educativo. 60.000 chicos de la provincia de Buenos Aires dejaron la escuela por la pandemia y no volvieron. Es decir, es un panorama complejo, con aumento de la pobreza, con aumento de la indigencia. Indigencia significa que no alcanzás la canasta básica de alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días de tu vida estás pensando qué vas a comer y si podés comer. Por lo cual, digo, nosotros este año lo vinculamos con la organización de la ciudad, pero claramente si no se arregla lo macro, si no se piensa un plan urbanístico profundo y serio, estos resultados van a seguir año a año siendo cada vez más complejos. Acá en la ciudad de La Plata, Bernardo, esto que ustedes relevaron, ¿en dónde estos 261 asentamientos? ¿En qué barrios están del Gran La Plata? Bueno, en La Plata son 212, que después se suma al resto de Ensenada y de Berisso, y obviamente, digamos, hay diversidad en la cantidad de asentamientos. Nosotros hicimos en la presentación una nube de palabras, es decir, todas las asentamientos por cantidad de familias, y ahí se puede ver, es una linda imagen, porque se puede ver cuáles son los asentamientos y cuáles son los más grandes. Villa Argüello, el Puente de Fierro, Carmen, hay un montón de asentamientos que hace mucho tiempo que se crearon y que son las que más familias tienen.
Y también hicimos otro gráfico que es muy interesante, que se puede ver después en la página del observatorio. Nosotros dividimos cuáles son los 20 asentamientos más grandes del Gran La Plata y en qué año se crearon. Bueno, estos 20 te muestra esta película que te decía. Un fuerte crecimiento en la década del 90, un fuerte crecimiento en la crisis del 2001 y un fuerte crecimiento en este contexto. Y los 20 más grandes, bueno, entre ellos está por supuesto la toma de los hornos. 160 hectáreas, más de 2.600 personas viviendo ya hace 1 año y medio en esa toma. Un terreno que es inundable, un terreno que tiene muchísimas dificultades. Bernardo, cuando vos hablás, cuando se hace este informe y hablamos de asentamiento, ¿hablamos de casas en qué situación? ¿Hablamos de casas de material, hablamos de casillas, hablamos de chapas, hablamos de qué? ¿Cómo vive la gente en esos 261 asentamientos? Bueno, nosotros medimos 37 variables, entre ellas obviamente la condición de la casa, si es de madera, si es de chapa y si es de material. Lo que hemos visto ya con esta película que te digo de los últimos 4 años, por ejemplo, habíamos visto un asentamiento que había arrancado con madera, una casilla de madera sin ventanas, después pasó a ponerse chapa y ya estamos viendo construcciones en material, es decir, la gente se queda. Vos sabés que uno de los últimos relevamientos que hicimos, estuvimos charlando, porque nosotros hacemos relevamiento visual de estas 37 variables, pero también hablamos con la gente, hablamos con los referentes, hablamos con los curas de barrio, y una de las conversaciones que teníamos con una mamá, esa mamá vino con el esposo de Misiones en busca de trabajo hace un tiempo, el trabajo no lo consiguió, el marido hacía changas, cortaba pasto, en la pandemia se le terminó la changa, estaba con 2 hijos y sus hijos habían podido irse del asentamiento a alquilar otro lugar. Llegó la pandemia, el laburo que tienen los chicos se les cortó y volvieron al asentamiento y estaban haciendo la casita de madera detrás de la casa que había hecho la mamá. Esas situaciones se replican en todos lados. Insisto, los jóvenes, los chicos, 68.000 chicos, niños y niñas y adolescentes de 0 a 19 años viven en asentamientos. Nacen y crecen y pasan la etapa crítica de adolescencia en asentamientos. Sin agua, sin cloaca, con calles de tierra difícil de acceder, que no accede la ambulancia, que no accede un remis, con distancia al transporte público, con distancia a una escuela. Mira, nosotros medimos la distancia de las dependencias del Estado, de la policía, de la escuela, de las salitas de emergencia. ¿Sabes cuál es la institución más cerca del barrio? Es la iglesia. Y la iglesia es fundamental. Los comedores fueron fundamentales. El trabajo que hizo Cáritas, el trabajo que hicieron los curas de barrio, el trabajo que hizo la gente solidaria durante la pandemia fue fundamental para mantener esta red y esta contención social. No, por supuesto, Bernardo, que es súper valorable el rol de la iglesia en los barrios, en el rol de la iglesia, sobre todo en los barrios vulnerables, pero no dejemos de deslindar, esto es una responsabilidad del Estado. O sea, la iglesia lo hace con su mejor intención, pero acá hay un Estado ausente, porque si vos hablas de 68.800 niños y niñas menores de 19 años que viven en estas condiciones, ahí sí yo hablo de un Estado ausente, porque es el Estado el responsable de solucionar esa situación. Totalmente, digamos, si vos tenés, salís de la casa en condiciones que, ya te digo, enchufale al helo, como dicen la gente, digo, no enchufo la heladera y tengo que se enchufa otra cosa, no tengo conectividad, no tengo internet, si bien el tema de la conectividad mejoró en el último tiempo, eso sí es algo destacable, por la pandemia, por la emergencia, nosotros hacemos relevamiento de conectividad, de carga y descarga de datos y de las 3 compañías telefónicas, y eso fue un dato que mejoró, pero digo, pasar la niñez y la adolescencia en un asentamiento es totalmente complejo, cercano a un basural o con presencia de basura cerca, vivir en una casa que no tiene energía eléctrica, que no tiene gas, que no tiene cloacas, que no tenés veredas y salís y pisás barro, que no tenés cloacas, yo además, Bernardo, estaba pensando, digo, a ver, vivís en un barrio que no tiene calles, llueve, hay barro, ya directamente el pibe no va a la escuela. O sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Obligarlo a ir a la escuela si no puede ni salir de la casa? Ahí está, y me parece que eso es fundamental, y digo, el último proceso que estuvimos viendo de pandemia, esto ha terminado obviamente de golpear esa debilidad. Digo, que hoy tengamos todavía en la provincia más de 60.000 pibes y pibas que se desvincularon completamente de la escuela y que hay una cantidad enorme que, mira, también en una de las recorridas que hicimos, estábamos charlando en una capilla, nos bajamos, vimos que estaba abierta, era un sábado de la tarde, nos bajamos, empezamos a charlar, eran 2 chicos
que trabajaban en la capilla dando refuerzo escolar. Ni siquiera catequesis, porque nos decían, mira, los padres vienen, nosotros, el proyecto de ellos es andar catequesis. Cuando vinieron los padres dijeron, preferimos que primero sepan leer y escribir. Y claro. Y con el laburo que estaban haciendo esos chicos, reforzaban lo que estaban haciendo en la escuela, porque obviamente fue un periodo muy difícil de la pandemia. Entonces, van a la escuela durante la semana y después van a ese lugar a reforzar el conocimiento. Es clave el trabajo, la educación. Yo digo, el Papa Francisco ya marcó el camino. Tierra, techo y trabajo. No hay que volverse loco con el plan. Ya está marcado, es tierra, techo y trabajo. En Argentina, para primero avanzar sobre esas T, tenemos que ir sobre las 3 I, sobre la informalidad, el empleo generado en los últimos 10 años, el mayor empleo generado es informal. Después, la incertidumbre, la falta de confianza en el Estado. Solamente el 18% de los argentinos confía en las instituciones, confía en el Estado. Y luego la inflación. La inflación obviamente que impacta mucho más fuerte a los que menos tienen, con un crecimiento muy alto en alimentos. El segmento más pobre de la Argentina gasta 60% de lo que le entra al bolsillo en alimentos. Por lo cual, la inflación no afecta a todos por igual. No, claramente que no. Bernardo, súper interesante el informe. Ojalá que lo lean los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Ojalá que lo lea, bueno, en la Ciudad de La Plata el intendente Julio Garro, en la provincia Axel Kicillof, porque esta es una problemática. A mí lo que más me preocupa sobre todo es cuando después hablamos de igualdad de oportunidades, ¿viste? ¿Qué igualdad de oportunidades hablamos cuando tenés 68.800 chicos y chicas en la Ciudad de La Plata, en las afueras de la Ciudad de La Plata, que no tienen condiciones dignas de vida? Eso me preocupa. Totalmente, digamos, no hay mucho margen de espera. Ellos arrancan de mucho más atrás, como si fuese posible pensar algún grado más de desigualdad que las situaciones que están viviendo. No, por supuesto, y además ver el parámetro de esas mamás, esos papás, de esos adultos responsables de estos niños y niñas que ya crecen viviendo en esta realidad y viendo a sus adultos subsistir, ¿entendés? Que es una situación grave, dramática, problemática y que hay que hacer algo ya, ahora. Totalmente. Vos sabés que un dato más que es sumamente relevante, cuando vos mirás en la provincia de Buenos Aires, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, sí. 18% de los bonaerenses tomaron el IFE. Cuando vos empezás a desagregar ese dato, los que más tomaron el IFE son los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de la fragilidad del sistema laboral, esto habla de la fragilidad de la posibilidad de empleo, de la informalidad, de la dificultad de acceder a un trabajo. Ahí me parece que hay que ver mucho poco en los jóvenes, en el laburo y en la situación que están viviendo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bernardo, has sido sumamente generoso de compartir un ratito de tu tiempo con nosotros. La verdad que no queríamos dejar pasar este tema que nos preocupa y esperemos que, así como nos preocupa a nosotros, le preocupe de la misma forma a quienes les tienen la lapicera para decidir. Nosotros lo único que hacemos es, desde este humilde lugar, es llevarle a nuestros oyentes la información, poner en voz, por ejemplo, de la tuya, este informe que han realizado, súper completo, súper amplio, pero quienes tienen que tomar las decisiones que realmente lo hagan, porque nosotros somos intermediarios, ¿viste? Los periodistas somos intermediarios. Acá hay gente que tiene que tomar la decisión política de resolver estas situaciones. En la Ciudad de La Plata el intendente Julio Garro, en la provincia el gobernador Kicillof. Me parece que la cosa pasa por ahí, ¿no? Valiosísimo el informe que hicieron ustedes. Listo, ya lo hicieron, ya está. Gente, acá está lo que está pasando. ¿Qué se hace al respecto? Ese es el paso que ahora sigue. Sí, nosotros decimos que intentamos no ser una piedra en el zapato, simplemente iluminamos una situación que durante mucho tiempo estuvo sin iluminarse. No había datos, no había información. Ahora los datos están sobre la mesa, nosotros estamos para ayudar, estamos para planificar, nosotros tenemos contacto obviamente con instituciones públicas, privadas, organizaciones. No es el objetivo simplemente de encender la alerta. Ahora necesitamos pensar claramente cómo ordenar esta situación, que es muy difícil y muy compleja. Por supuesto que sí. Bernardo, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Vero. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando con Bernardo Paulo, director de Relaciones Institucionales del Observatorio de la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata.